historia de los archivos en Bogotá ha sido larga y azarosa. Tratar de conservar la memoria escrita de este país ha sido una tarea muy complicada, en particular por los incendios. En 1786, cuando se quemó la sede de la Real Audiencia, ardió buena parte de la historia de la colonia. En 1900, con el incendio de las Galerías Arrubla, se quemó la historia del siglo XIX. Y lo que quedó lo quemamos juiciosamente el 9 de abril de 1948. Ese día ardió el Palacio Arzobispal con todos los documentos vinculados con la Iglesia Católica de este país que se remontaban a la colonia, el Palacio de San Carlos con los documentos vinculados con las relaciones exteriores de esta nación, así como por primera vez el Palacio de Justicia con todo el archivo judicial. A pesar de todas estas pérdidas documentales irremediables, se conservaban más de 70 millones de documentos que necesitaban ser conservados en alguna parte. Por eso, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, se tomó la decisión de construir un edificio para albergar esta memoria documental. Su construcción culminó en 1994 y estuvo a cargo del mejor arquitecto del siglo XX en Colombia, Rogelio Salmona. Nuestro protagonista de hoy es el Archivo General de la Nación. Bienvenidos a Cultura Capital. Mauricio Tobar, que es una persona que como pocos conoce el archivo, será nuestro guía en el programa de hoy. ¿Qué tipo de documentación se conserva aquí en este lugar? Pues hay documentación, como digo, de muchas épocas, desde el mismo siglo XVI, desde 1543, que es el documento más antiguo, la documentación que produjo en su momento la administración colonial inicialmente, por supuesto el virreinato, la presidencia, y hoy pues la administración republicana. ¿Y cómo funciona? Yo llego como usuario y ¿qué debo hacer? Si estoy buscando algo, ¿a dónde me remito? ¿Cómo no? Inicialmente te digo que el ciudadano común y corriente tiene todo el derecho de acceder a la documentación pública, y qué más documentación pública que la que conserva el archivo. Entonces solo pedimos que se acredite. La persona nos entrega sus datos, diligencia un formato de datos, una carta de presentación, 2 fotografías y fotocopia del documento de identidad. ¿A cualquiera puede hacer esto? Cualquiera lo puede hacer. No tengo que ser ni historiador, ni un nada. Investigador connotado, nada. Exacto. Tenemos dispuesto un sitio para los catálogos, porque la documentación se viene describiendo desde hace más de 100 años. El archivo se crea, el Archivo Nacional, en 1868, y desde esa época comienza a describirse. Entonces, lo que llamamos fondo documental es la producción que en su momento tuvo una institución o una persona, y en este sentido se organiza por legajos o tomos. Cada uno de estos fondos, podemos tener más o menos unos 300 hoy en el archivo, tiene algún instrumento de consulta. De tal forma que, por ejemplo, este es el catálogo que obedece al fondo que se denomina Asuntos Criminales, que está compuesto por una serie de legajos o tomos, la mayoría de 1000 folios cada uno. Un legajo tiene 1000 folios. Más o menos, es el parámetro que se usó en esa primera organización. Los casi 100 legajos de asuntos criminales están descritos a nivel de catálogo, folio a folio, pues con una información general, pero que ubica muy fácilmente al usuario. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa Ramón León indígena se queja contra el alcalde ordinario por sus malos procedimientos y abuso de autoridad. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Exacto. Este documento está ubicado en el legajo 34. El usuario lo que hace es solicitar con una papeleta el legajo 44 del fondo y se le sube. Si el documento ya está microfilmado, se le sube el rollo de microfilme. Si está digitalizado, pues tiene la opción de consultar en la imagen digital. Y una buena noticia, antes de que finalice el año, todos los fondos que tenemos digitalizados, que son cerca de 60, más de 3,5 millones de imágenes, se van a disponer por internet. Mauricio, si yo solicito, por ejemplo, un documento del siglo XVI, ¿yo me puedo sentar a leerlo directamente o eso necesita algún tipo de adiestramiento especial? Sí, la letra del siglo XVI, del siglo XVII tiene un poco de complicación al leerla porque pues, es una escritura que tiene una serie de trazos muy artísticos, una serie de abreviaturas, y solamente quien por un tiempo largo la verdad se dedica a identificar todas esas abreviaturas puede leer fácilmente el documento. De hecho, la paleografía es la disciplina que permite identificar todos esos fenómenos de la letra. No vamos a tener mucho tiempo, pero sí me gustaría que en la próxima parada me mostraras un poco como las características que tienen los documentos de esa época. Claro que sí, con mucho gusto.
Este documento es de 1617 y es una causa criminal contra Sebastián, indio preso en la Real Cárcel, en la corte por muerte de otro indio llamado Diego, del dicho pueblo. Hay una D, hay una H y hay una O. Eso es dicho, aquí hay una P, una O y una U y una O encaramadas, es abreviatura de pueblo. Este dicho es pues más o menos así, una D similar a la de hoy, pero la H es así y la O casi nunca se cierra en el extremo superior. Ese garabato es dicho. Ese garabato pues es dicho. Es de las abreviaturas más comunes en todos los documentos del siglo XVI y XVII, porque en Castilla, particularmente en el Reino de Castilla, hubo un fenómeno como de gremio de los escribanos que alborotaron la escritura, la letra. De hecho, hay una orden de Isabel la Católica de comienzos del XVI que dice, señores escribanos, por favor, no se les entiende nada. Pongan orden en sus planas, etcétera, etcétera. Ni siquiera en su época los entendían. Ni siquiera en su época se entendían. Y como era un gremio, eran pocas personas los que realmente escribían. Entonces, ¿qué hacían? Enlazaban las palabras, pegaban una con otra, de que había muchas abreviaturas, de que había ciertas partes de la palabra en latín, qué sé yo. Entonces, claro, eso hacía que la letra fuera un poco compleja para el neófito. Hay una P muy común que es así, la U y la O arriba. P-U-O, eso sería pueblo. Claro, uno con la lectura repetida de los documentos coloniales se va familiarizando con estas abreviaturas. No había, además, reglas ortográficas, porque las reglas ortográficas son de prácticamente la segunda mitad del 18, cuando aparecen las academias. Nada. Exacto, entonces tú ves que no hay puntuación, que a veces se utiliza la S o indistintamente la Z o la doble R. Entonces, claro, artísticamente son toda una obra, porque tienen un adorno especial esas letras. Mira, por ejemplo, esa es la que parece perfectas, árabe. Exacto. Todos esos son adornos de la letra inicial. Fíjense ustedes, después de 400 años y más, ahí está perfecto. Increíble. Seguramente dentro de 400 años no vamos a poder mostrar el papel Bond de hoy, ¿no? Y cuando un documento llegue en muy mal estado, ¿qué tipo de primeros auxilios se le hacen aquí en el archivo? Sí, digamos, la primera intervención sería si el documento tiene afección biológica, si tiene hongos. Entonces hay que aplicarle los aditamentos que fueren del caso para estabilizar. ¿Y hay un área del archivo donde se Tenemos un laboratorio de restauración, podemos visitar por eso? supuesto, con restauradores y en fin, y ellos pues hacen ese tipo de intervenciones. A ver si me encantaría que me mostraras Claro, eso. claro, vamos, por supuesto. Gracias.